tal y como les adelantaba antes de la pausa, este invitado de lujo que nos acompaña en la mañana de hoy, aquí el doctor Guido Gómez Mazara, un ejemplo de preparación, de cultura y de amistad sobre todo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, siempre es grato estar aquí con ustedes. Bien. Doctor, bienvenido. Tenemos mucha gente contenta que le gusta que usted venga aquí. De una vez ponen felices de que lo anuncia. Sí, cómo no, gracias. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Doctor, iniciemos explíquenos la situación jurídica ante, si se llama así, ante el Tribunal Superior Electoral, los nuevos recursos que ustedes vemos que están, el nuevo proceso que están participando. Bueno, con mucho gusto. Y gracias por la invitación. Miren, el origen del Tribunal Superior Electoral como una alta corte es de una jurisdicción especializada en los conflictos intrapartidarios. Aunque hay otros aspectos que son propios del tribunal, pero donde mayor énfasis se hace en el marco de las litigaciones tiene que ver con el tema de candidaturas, con el tema del comportamiento del partido. Frente a ese acontecimiento, ese tribunal se creó producto de una reforma constitucional y un pacto político. Yo soy muy amigo de cerrar los capítulos y todo el mundo sabe la fase de impugnación que yo llevé contra los anteriores incumbentes. Pues eso pasó y el Consejo Nacional de la Magistratura determinó que ninguno de ellos podían quedarse. Y agradezco el gesto, no solo por mí, sino porque amplios sectores de la vida nacional, desde el empresariado hasta exponentes de la clase política, hicieron ese reclamo. Perfecto. Ahora, Aníbal García Duvergé ha sido tradicionalmente el secretario nacional de organización del PRD, hay que decirlo, senador por su provincia San Cristóbal, diputado por su provincia, funcionario de primera línea y maestro sobre todas las cosas porque su origen es el movimiento de los profesores. Segundo lugar, Andrés Enrique ha sido presidente de la Sala Capitular, diputado, jefe del partido del municipio de Santo Domingo Oeste. Ellos dos en la actualidad tienen la categoría de ser vicepresidente del partido. A tal punto de que Andrés Enrique es el primer vicepresidente. ¿Cuántos hay? En la actualidad 50. Wow. Frente a eso, yo quiero hacer la siguiente explicación. Nosotros depositamos un recurso la semana pasada que consiste en anular los artículos 55, 62 y 173. ¿Cómo se traduce en la mecánica práctica el funcionamiento de esos artículos? 173. Y 3. 55, 62 y 173. ¿Por qué? Porque históricamente en el PRD y en otros partidos ha existido el concepto de poderes especiales. Pero esos poderes especiales tenían un grado de excepcionalidad porque se creaban en la condición del marco de un acuerdo político. Se le daba al candidato o a jefe de partido, repito, de forma excepcional. Y yo digo que el concepto de poderes especiales desapareció del estatuto partidario y ahora son poderes celestiales. Frente a eso, en esos artículos se consigna que el presidente del partido tiene la facultad de sustituir la funcionalidad de los órganos. Cuando Peña asumió el partido en el año 1973, el profesor Juan Bosch tenía, por sus características, por su naturaleza de caudillo, como otros caudillos políticos, darle a los estatutos una imagen de la visión personal del líder. Cuando Peña llega al partido, pone a funcionar los organismos. No hay duda de que Peña tenía un sesgo también autoritario, hay que decirlo. Ahora, ¿qué pasa? Si usted hoy en el PRD fue a una convención y gana la presidencia del Comité Municipal de Miches o de Benganaver, los estatutos del partido facultan de que de manera administrativa el presidente del partido lo pueda sustituir. 1. 2. En ese mismo orden, los estatutos del partido facultan de que el límite en principio de vicepresidente sea 50 electos, como existe. Bueno, pero el presidente del partido tiene la facultad de incrementar el número de vicepresidentes que él entienda. Aunque el estatuto dice 50, él ha incrementado en su gestión 22 más, hay 72. Tercer lugar, los mecanismos de sustitución en el PRD históricamente han sido en función de que el segundo a bordo, frente a un hecho de excepción, o por muerte, o situación de salud, emerja como el incumbente siempre y cuando sea validado por la comisión política. Técnicamente doy el ejemplo.
Si mañana Tony Peñaguaba, cosa que no queremos, por un tema de salud, es sustituido de la Secretaría General del partido o renuncia, el mecanismo histórico en el PRD era que el primer subsecretario llegase y, validado por la comisión política, asumiera. Pues ahora no. Los estatutos del partido facultan al presidente del PRD para que sea él que determine quién va a sustituir a ese jefe, en este caso secretario general, que sale de la lógica institucional del partido. Eso es lo que ustedes están reclamando en el tribunal. Totalmente. ¿En qué tribunal? Pues dice, depositamos. ¿Dónde fue que depositaron? En el TCE. En el TCE. Y hay que decir que hay una decisión jurisprudencial que establece que en el ámbito de actuación de los partidos, tanto el artículo C como el 216 de la Constitución son los parámetros de comportamiento institucional, que establece que cualquier decisión, resolución, reglamento contraria a la Constitución es nulo de pleno derecho. Y lo que estamos diciendo es que en el marco de actuación de los partidos políticos, que son entes de derecho público, que decirlo, reciben fondos públicos, la lógica de comportamiento tiene que ser el respeto a la mecánica institucional. Si usted va a una convención y la gana, ninguna autoridad partidaria puede sustituirlo. Mira, un ejemplo de orden práctico. Si hay 50 vicepresidentes y el presidente del partido se siente en desventaja numérica para los votos de la comisión política, él tiene la facultad de construir su mayoría, subiendo cuantos vicepresidentes entienda. Y le hemos dicho, mira, eso no se corresponde con el espíritu del partido. La otra instancia que depositamos, porque hay dos hasta ahora, tiene que ver con la interpretación del artículo 185 de los estatutos del PRD. ¿En qué consiste eso? Los estatutos del partido establecen el principio de las incompatibilidades. Una persona no puede ocupar más de 2 posiciones en los mandos institucionales al mismo tiempo. Y tenemos múltiples ejemplos. Doy manifestaciones de ello. Usted no puede ser jefe de las seccionales del partido, presidente del tribunal disciplinario del partido, secretario nacional de organización del partido. Pero yo pienso que en el PRD hay muchos talentos que pueden ocupar esos espacios. En el caso específico, tenemos la gravedad de, aunque no es un tema puramente intrapartidario, la persona que ocupa esas 3 posiciones, a su vez, es vía decreto, cónsul en Canadá. Y la pregunta que uno hace, en términos prácticos, ¿cómo usted puede ser cónsul en Canadá, jefe de organización del partido, presidente del tribunal disciplinario y jefe de las seccionales? ¿Y hay alguien en el partido que tiene esos cargos? Sí. El actual cónsul en Canadá, Rafael Vázquez. Chiquito. Tiene esa posición. Y lo que estamos diciendo, un partido que quiere organizarse institucionalmente no puede operar con esa lógica. Repito, que es un desconocimiento a los talentos existentes en el PRD. Mira, y aunque la gente entienda que es un tema de carácter personal, aquí hay una cultura en el país de que las desavenencias de cualquier índole, la gente la presume como carga personal. No. Si el que estuviese presidiendo el PRD se llamara Juaniquito Pérez y actuase en esa misma dirección, también lo haríamos. Perdón, Leo, y no hay, cuando te escucho decir, por ejemplo, la esencia del partido, o se presume, o sea, hay mucho en estas, nosotros estamos totalmente de acuerdo dentro de lo lógico, los planteamientos, no conocemos los estatutos del partido, ni lo que tiene que ver con Tribunal Superior Electoral. Dentro de lo lógico, es lógico, o sea, una persona que tenga muchos vicepresidentes y quiere más gente, pone más vicepresidentes, eso tiene lógica. Pero hasta ¿cuál es la frontera entre lo legal y lo ético o lo que se estila? Posiblemente él esté haciendo algo que no sea lógico, que no esté bien, o el partido, pero a lo mejor no es ilegal. Pero sí, bueno, quien tiene que determinar la ilegalidad es el tribunal. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, mira, yo quiero inclusive generalizar el fenómeno, para que la gente entienda que no es una carga personal, repito. Los partidos políticos en la República Dominicana, post-Trujillo, se construyeron a imagen y semejanza de los caudillos. Y esos caudillos hacían de los estatutos trajes a la medida. El problema es que en la mecánica de sustitución, los relevos reproducen todos los vicios de los caudillos y poco de sus atributos. Eso le parece al Partido Reformista. Frente a esa realidad, tú tienes una sociedad que todos los días está exigiendo una conducta, un comportamiento. Y frente a la insatisfacción, ¿qué hace la gente? Transita otros caminos. El que va a la lógica para explicar las reacciones ciudadanas
y los niveles de inconformidad, tiene que llegar a la triste conclusión que no solo es una impugnación a quien detenta el gobierno, sino la incapacidad de los partidos políticos tradicionales de ser atractivos a esos sectores. ¿Qué pasaba hace 20 o 30 años? Que la ciudadanía, las llamadas figuras independientes o no vinculadas a los partidos políticos, iban y votaban con entusiasmo porque entendían que la gente de los partidos interpretaba el deseo y el reclamo de ellos como ciudadanos. Cuando en la década de los 70 en este país la gente quería libertades, poco importaba que fuera del PRD. Cuando veía que la dirección del PRD se vinculaba a ese reclamo, la gente iba y endosaba el partido. Ahora, los ciudadanos en la actualidad lo que hacen es que sienten insatisfacción, repudio, distancia del comportamiento de las élites de los partidos y actúan en otra dirección. ¿Por qué? Porque los partidos políticos en el país, tanto los grandes como los emergentes, tienen el siguiente vicio. Sus figuras se mantienen por muchísimos años en la dirección de los partidos. No actúan con la transparencia que requieren. Demandan del Estado un comportamiento, pero no lo reproducen internamente. Y peor aún, los llamados partidos emergentes reproducen todos los vicios de los grandes, pero en chiquito, porque son partidos familiares, que no van a convención, tienen un caudillo que no se mueve de la dirección y de los mandos partidarios. Y eso va a generar una situación de rechazo, que yo creo que nosotros que creemos que los partidos tienen que jugar su rol, que reconocemos que la conducta y el comportamiento de muchos exponentes de la cúpula de los partidos no llenan las expectativas, estamos empujando a cambios dentro de los partidos para que el salto al vacío frente a la inconformidad que tiene la gente por el comportamiento del sistema de partido no nos conduzca a otras experiencias tan traumáticas que acontecen hoy en día en América Latina. Entonces, por eso son los planteamientos suyos, doctor, de que los partidos deben de actualizarse. Pero claro. Y de que deben salir entonces de ese anquilosamiento que tenemos. Pero claro, esta es una sociedad digital con unos partidos políticos análogos. Esa es la verdad. Sobre los temas esenciales, la clase política no participa ni conoce. Mira, yo no tengo una concepción elitista de la vida, yo soy el nieto de una lavandera, cosa que me hace sentir muy orgulloso. Pero vean el producto político, observen el Congreso, vayan a los ayuntamientos, verifiquen si hacia lo interno de los partidos políticos la noción del mérito es la que prevalece a la hora de elegir los candidatos. ¿Qué vamos a ver en los senos de los partidos políticos en el Congreso, en los ayuntamientos? ¿Qué vamos a ver? Gente sin las competencias del lugar. Aquí hay políticos en el Congreso, en el ayuntamiento, en la dirección de los partidos y hasta aspirantes presidenciales que piensan con faltas ortográficas. Entonces, una sociedad no puede conducir al diseño de políticas públicas eficientes cuando no hay calidad y competencia. O sea, yo tengo dos hijas. Cuando yo la llevo a un pediatra, yo quiero que sea un pediatra con las competencias del lugar para que me dé un diagnóstico. Y tú ves en otros países, que no hay que ir a Europa, tú ves el comportamiento de políticos esenciales en otras sociedades que cumplen con los requerimientos. Yo, por ejemplo, me siento satisfecho que en Colombia tú sientas ahí a Juan Manuel Santos. Tú puedes estar de acuerdo o no con él. O tú sientas a Álvaro Uribe. Tú puedes estar de acuerdo o no con él. Y tú reconoces que tienen calidades y competencias. Sí, y hay un nivel de preparación. Eso está fuera de discusión. Mire, tú vas a Uruguay y tú ves a Tabaré Vázquez hablando. Y tú ves que es una persona que tiene una formación, una preparación, una destreza. Tú coges a Pedro Sánchez, que es el jefe del Partido Socialista Obrero Español, que cuando su partido perdió, entregó a la Secretaría General y después volvió y compitió. Y tú ves que tiene las calidades y competencias. Entonces, salvando las distancias, vayan al Congreso, vayan a los ayuntamientos, verifiquen si el problema de cuestionamiento que tiene la clase política en términos generales no pasa por la condición de que hacia lo interno de los partidos la fuerza del dinero ha ido construyendo liderazgo, entre comillas, donde la gente con calidades y competencias no puede competir en igualdad de condiciones. Yo en eso reconozco a Peña. Peña nunca desequilibraba las fuerzas del partido. O sea, Peña te permitía que Juan Mañón, Dios lo tenga en gloria, que era un líder obrero importante, llegar al Congreso. Pero se imponía también. No, pero Peña le buscaba a Hugo Tolentino y hacía un equilibrio. Esa es la verdad. Peña tenía una actitud de apertura hacia la gente que tenía recursos económicos y sensibilidad por la política. Él traía a Camilo Lluvere, a José Antonio Narri, sí, pero tenía Belice en la Escuela de Formación Política. O sea, había un equilibrio. Yo respeto mucho a otros partidos. Pero si Juan Bosch estuviese vivo, mucha gente que está en el comité político del PLD no estuviera ahí. Porque esos caudillos tenían una noción de la calidad y de la competencia y te restringían. Repito, yo recibí una carta
de mi organización, hace una semana, de Julio Mariñez, con 6 faltas ortográficas, firmada por él. Y eso te revela que hay problemas real de competencia, escribiendo a sí mismo de forma separada, redactando se prohíbe permitir. Y tú dices, ven acá, repito, yo no tengo una concepción elitista de la vida, pero también nunca he creído que la pobreza o algún tipo de limitación es un obstáculo para usted estar preparado, formado y bien educado. Lo que pasa en el país en términos generales es que los niveles de incompetencia de la clase política están fuera de discusión. Doctor, esa comunicación que le envió el señor Julio Mariñez, ¿se le envió a título personal? No, a Guido? institucional. A todos los estamentos partidarios diciendo que no se pueden reunir conmigo porque yo estoy suspendido en el PRD. ¿Y usted no está Es suspendido? casi como la Cancillería americana que le prohibió a sus connacionales juntarse con Maduro. Sí, Es correctamente. Casi. Correctamente. Ay, ¿Usted no está suspendido, Vamos por doctor, en el parte. Mira, partido? eso es una explicación que tengo que darle en todos los programas y yo le agradezco el planteamiento. 1. Hay una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que consigna con claridad que en materia disciplinaria no es facultad del Tribunal Superior Electoral y que por vía de consecuencia me envió a un tribunal ordinario. Tú eres abogado. Hasta que se conozca mi situación, la acción, la actitud, el interés de suspenderme está frisado técnicamente. Claro. Pero en segundo lugar, yo estoy en los tribunales litigando en representación de los compañeros, no litigando aspectos personales. No sé de qué forma se lo quiero explicar. Sin lugar a dudas, quien es capaz de redactar a sí mismo y se prohíbe permitir no puede tener la inteligencia suficiente para entender aspectos técnicos jurídicos. Es decir, que a Guido Gómez lo estamos viendo ahora en su posición de abogado, en el ejercicio de su profesión y no del político. Se lo he explicado 250 veces. Yo tengo un mandato y represento los intereses de 2 compañeros y como combino la condición de abogado y conozco la mecánica del partido, tengo mayor facilidad de exponer mis criterios en el Tribunal Superior Electoral. Pero no hay forma de cómo explicarle eso a él. Sí, ahora hay un tema, doctor, que me gustaría escuchar. Usted es abogado de las 2 instancias que se han depositado Sí. y creo que hay una tercera también, que va a venir relativa a la apertura de los locales, porque según las informaciones que salen sobre esto, el local está secuestrado. Pero pase por la Jiménez Moya porque usted vea. El único partido político que tiene sus puertas principales cerradas es el PRD. Eso no tiene explicación. Bueno, no estamos en campaña, doctor, y no en campaña. Pero los partidos son entes vivos. Los partidos no necesitan esperar las campañas electorales para que su militancia interactúe. Doctor, hay una duda en su explicación para mí, es que ustedes están pidiéndole al tribunal que se pronuncie sobre unos artículos de los estatutos que han sido avalados por una asamblea, ¿verdad? Y usted ponía un ejemplo que a mí me parece muy lógico. ¿Cómo es posible que un regidor de un departamento X o un funcionario escogido en una asamblea por el partido, de dedo o a través de los estatutos, el presidente pueda cambiarlo o pueda aumentarlo y no seguir el régimen sucesoral? Pero ¿no le parece a usted que ese mismo votante que vota por él, ese ciudadano, por ese funcionario del partido, que puede ser cambiado o que puede ser alterado en la función administrativa por el presidente, no es la misma población, no es el mismo votante que aprobó los estatutos en esa situación y que cuando usted opta por el cargo está sometido a esos estatutos? No, el problema es que hay una decisión jurisprudencial del mismo Tribunal Superior Electoral diciendo que la conculcación de un derecho a cualquier miembro de un partido anula técnicamente esa designación o esa decisión. Me explico. Se presume que los partidos políticos son entes democráticos, participativos, plurales, y que cuando una persona sustituye el funcionamiento de los órganos, le está conculcando derechos esenciales a ese órgano de actuar. Hay una decisión jurisprudencial, yo no me la he inventado, es el mismo Tribunal Superior Electoral que ha actuado en esa materia. Sí, la Constitución prima por encima de todo. Por encima de todo. Y yo lo único que voy a esgrimir como argumento es el fundamento del artículo 6 y el 216 y la sentencia del mismo Tribunal Superior Electoral. Tan elemental como eso. Además, a veces los abogados hablamos en un lenguaje, y Michelle hablaba de la lógica. Hay un sentido de lógica. Mira, tú no puedes expresar organizaciones autoritarias en medio de sociedades... Pero no todo lo lógico es legal. Sí, pero hay un fundamento de legalidad en la reflexión lógica que tú planteabas. Es cierto
que a lo mejor al que le fascina el nudismo lo ejerce en las playas, pero porque a mí me gusta el nudismo no puedo pararme en el Parque Independencia a ejercerlo, claro, porque hay un límite, hay un sentido ético de la actuación. Entonces el legislador, cuando ha establecido reglas, hace una combinación de los caracteres lógicos de un comportamiento y los fundamentos en el orden legal. Los partidos políticos, repito, son entes públicos y tú no puedes democratizar la sociedad cuando desde los partidos políticos tú no lo practicas. O sea, la noción de partido único era propio del Partido Dominicano. Eso no es posible. ¿Cuál es la reacción que hay en la comunidad internacional hoy en día respecto de un país muy cercano al nuestro? Que hay reglas que se hicieron revestidas de legalidad por el control político que tienen sobre esos estamentos, pero que no se corresponde con la lógica. Entonces, esos desequilibrios tienen que ser enfrentados. ¿Cómo lo hacemos nosotros? De manera civilizada, depositando los recursos por ante el Tribunal Superior Electoral y esperando que esos magistrados decidan, tan elemental como eso. Sí. Doctor, el caso de los 2 puntos pendientes en discusión ya para terminar de consensuar la ley de partidos a nivel de la comisión en el Congreso que está discutiendo el tema. Uno, lo que tiene que ver, siguen con los recursos, y el otro, lo que tiene que ver con las elecciones simultáneas. Parece que algo del voto preferencial. Sí. Su posición con estos temas. Bueno, aunque el doctor Castaño, presidente de la Junta, habló del carácter inconstitucional de las primarias simultáneas, yo quiero decir que uno de los elementos que más falsifica la realidad de los partidos políticos es el llamado padrón. Porque hay una especie de mentira colectiva en términos de la militancia, que la gente va rotando en cada proceso convencional su adherencia a un partido político. Y la mejor forma de transparentarlo es celebrarlo simultáneamente, porque el mismo día tú no podrás votar en el Reformista, en el PLD, en el PRD y en el PRM. ¿Por qué? Porque los partidos han ido construyendo sobre la base del desorden grandes mentiras. No es cierto que los partidos políticos tienen en su mecánica de funcionamiento institucional 2 y 3 millones de personas. Eso no es verdad. Una cosa es la adherencia y otra cosa es la militancia, que es el esfuerzo activo, constante en un partido político. Son 40 o 50 mil personas. Perfectamente. Claro, que en el marco de un aparato electoral eficiente, la gente se suma en las campañas electorales. Claro. Pero un partido político como el PLD, que es el partido hegemónico en la actualidad, no es verdad que tiene funcionando 150.000 personas alrededor de su mecánica institucional. Eso no es verdad. Eso no es verdad. A tal punto de que su instancia superior es el comité político y tiene 35 personas, que son los que dirigen el funcionamiento del partido, como pasa en todas las organizaciones. Y el central no se reúne. Perfecto. En el caso de los fondos, eso es mucho más cuidadoso. Mira por qué. Siempre que se estimuló la idea del financiamiento público, se partía de la tesis de que a los partidos había que entregarle fondos públicos para no ser financiados debajo de la mesa. ¿Quiénes financian debajo de la mesa? 2 modalidades. Los empresarios que invierten 5 con la intención de ser retribuidos en 20, y el dinero sucio, que va desde narcotráfico a cualquier tipo de actividad. Vamos a ser sinceros. Es innegable que el peso específico de la contribución de algunos miembros del sector privado deforma el ejercicio del gobierno. Hay acontecimientos recientes en el país que revelan que cuando la gente invierte, ese partido ganador llega al Estado y desde el Estado procura una fórmula de beneficio. Pero eso hay que transparentarlo. Y yo, al igual que el modelo político norteamericano... O sea, perdón, doctor, no hay quien done buscando que su partido llegue al poder para realizar las políticas públicas que vayan en torno a que nuestro futuro cambie. Claro, bla, bla. Eso no existe. Yo creo que hay un altísimo porcentaje de gente que lo hace con vocación, de verdad. Ahora, los últimos acontecimientos en el país te revelan que hay una relación directa entre mucho dinero en campaña y acciones desde el Estado para beneficiar a sus empresas. No me gusta personalizar, pero el país sabe a lo que yo me refiero perfectamente. En ese mismo orden, yo debo decir que así como criticaba la fuerza de lo clientelar, debo reconocer que el dinero sucio en las campañas te conduce a una competencia desleal, porque tú, dirigente de partido, con méritos ciudadanos, con una labor en la comunidad, con un esfuerzo en el día a día con la gente,
no puedes competir en igualdad de condiciones con una persona que recibe dinero de las bancas ilegales, del narcotráfico, de cualquier tipo de actividad. Esa competencia no es justicia, por eso hay que tener mayor control. Aquí yo aspiro a lo que pasa en el modelo norteamericano, que le ponen topes a la contribución. Y a que se conozcan los nombres de quienes están Y quien aportando. sea la persona que entregue el recurso, que lo consigne como tal. Yo me llamo Juaniquito Pérez, yo estoy dando al partido de Michel Lacín 100 pesos, aquí está consignado. Esa es una forma de Pero los transparentar. empresarios dicen que no porque le dan a los 3, entonces te van a saber que le están dando. Ah, bueno, pero la transparencia no solo puede ser para la clase política, tiene que ser para todos. Claro. ¿Cuál dificultad hay? Mira, en esta sociedad, los mecanismos institucionales van a ir empujando las cosas para que esas prácticas de retaliación, después que uno llega al poder, no sea posible. Porque si usted ganó un concurso en buena lid, no importa el partido, no importa con quién usted contribuya. Usted ganó el concurso, hay que respetarlo. Entonces, yo siento que hay un sector del empresariado dominicano que, si bien es cierto, demanda un comportamiento correcto en la clase política, también ellos tienen que hacerlo. O sea, diga a quién usted le da y no hay ningún tipo de dificultad. Lo que no pueden decir a quién le da es la gente que se dedica a actividades non santas. Entonces, eso hay que radiarlo de la forma de hacer política. Pero lo que más lamento... O van a seguir dando dinero por fuera para pagar actividades las que no se registran tampoco en la Junta. Ingreso por fuera y gasto por fuera. Sin embargo, hay precedentes interesantes, tanto en Perú como en México. En México hoy hay una discusión interesante ante la posibilidad de remover toda la estructura que organiza las elecciones, porque en varios estados rebasaron el nivel de inversión de las campañas y eso le costó candidaturas. En el estado de Coahuila, por ejemplo, hay una discusión sumamente interesante de que rebasaron con más de 7 millones de pesos la política de inversión, porque hay un techo allá. Usted puede hacer campaña hasta aquí y cuando el organismo electoral lo determina, liquida al candidato en términos de su participación o le anula la elección. Es decir, los mecanismos de preservación de la transparencia del sistema político tienen que ir perfeccionándose. Por ejemplo, que yo creo que en el país tenemos que hacer un esfuerzo sincero, responsable y, por qué no decirlo, coherente, de que los mecanismos de elección sean mucho más efectivos. Hace 25 años, los regidores eran ciudadanos notables, Honorífico. que no participaban en el activismo diario y que de forma honorífica rendían una labor. Yo recuerdo que el presidente de la sala capitular era Emilio Rodríguez de Moris y Compañía Gómez. O sea, un intelectual, una persona de una conducta crisolada. Bueno, se modificó el concepto, a los regidores le pagan y hay municipios donde los regidores ganan más que los diputados. Entonces, ese dislocamiento. ¿Sí? Los regidores. Mira, yo tengo la confesión de un regidor de una provincia importante del país, que hoy es diputado, que me dijo que él prefería volver a la sala capitular siempre y cuando fuese el presidente de la comisión que aprobaba las estaciones de gasolina. Porque era mucho más rentable ser regidor en esa demarcación aprobando estaciones de gasolina que siendo diputado, para que ustedes vean la perversión del sistema. Y la gente que somos hasta obsesivos y aceptamos con humildad el calificativo respecto a la mejoría del sistema político, es que en la República Dominicana tenemos una especie de legitimación de mecanismos imperfectos que siempre conducen a que un sector se alce con el santo y la limón en la política. Y así no podemos seguir. Doctor, saliendo esas declaraciones de boca suya, a mí no me cabe la menor duda de que es así. Sin embargo, me conlleva a reflexionar de que la clase política, ustedes los políticos, son los que han tenido la culpa de toda esta situación, tal como usted lo señala. Porque los políticos se han empeñado en ir distorsionando todas esas situaciones, que el regidor era honorífico, de que se exigía tales condiciones para hacer. ¿Qué vamos a hacer, primero, con la ley de partido que tiene más de 10 años discutiéndose? 15 años discutiéndose. Ahora veo que hay un anuncio que dice que el PLD va a someter de nuevo, se reunió con los legisladores que estaban haciendo, que van a hacer un periplo por todas las instituciones, los partidos políticos. ¿Usted cree que realmente los partidos políticos van a aceptar un régimen de consecuencia en la ley? Lo único que expresa el retardo de la ley de partidos o de la ley electoral o de todo el régimen electoral es el convencimiento de que muchas personas en los partidos políticos no quieren afilar cuchillo para su propia garganta. Ellos quieren la transparencia como discurso, pero no como una práctica.
¿Y entonces? Aquí hay un retardo porque los exponentes de la clase política no tienen conciencia de clase y no se han dado cuenta que el sistema le está explotando. ¿Tú sabes por qué la gente está hablando hoy de la ley de partido? Porque se dieron cuenta todos que no hay forma de transparentar las competencias internas de los partidos políticos. Porque hasta el PLD, que era un partido que marcaba distancia sobre la base de que sus convenciones eran tranquilas, la última convención mataron 2. Pero es una doble moral, doctor. No, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, lo que creo es que es un acto de injusticia decir que solo los miembros de la clase política somos responsables. Yo tengo 20 años luchando hacia lo interno de mi partido. Pero en segundo lugar, en la comunicación social hay mucha complicidad. Ah, claro que sí. Porque están conscientes del fenómeno y no lo critican, no lo cuestionan. Bueno, nosotros dijimos esta semana que todo se resolvía dejando poner una cámara en las discusiones de las comisiones, de la discusión, para que uno saber que lo que están diciendo afuera, cuando salen, quiénes son los que quieren que los fondos no aparezcan o que no vayamos juntos a las elecciones. Pues aquí lo que usted dice de una convención es que yo siempre tengo que, aquí hubo convenciones que le ponían un 0. ¿Cuántos votaron en la convención? Póngale un 0 para que no se vea yo tengo una 27,000, bueno, fueron 270,000. Yo tengo una confesión que la voy a depositar en el Tribunal Superior Electoral. Andrés Enrique me dijo a mí, y lo consignó en un documento notarizado, que en la convención que yo participé en el municipio de Santo Domingo Este, cuando yo estaba arriba, en el patio de su casa hicieron los resultados. Es decir, es que aquí hay una cultura. ¿Cómo es la cosa, doctor? Que en el patio de su casa. En el patio de su casa hicieron los resultados para que yo perdiera la convención. Porque yo iba muy adelante en el municipio y ellos decidieron, que eran presidentes de la comisión organizadora, determinar los resultados. Eso es relativo porque hoy usted es su abogado. No, eso lo que expresa es el deterioro del sistema de partidos, independientemente de que me haya pasado a mí, a Juan o a Pedro. Porque en la República Dominicana la gente quiere democracia, pero no es demócrata. Claro, claro. Doctor, usted dice demócrata, quieren serlo sin serlo. ¿Qué opinión le merece a usted y cuál es la actitud que debe asumir República Dominicana frente al caso de Venezuela? Vemos que el presidente Maduro ha dicho, no me importa lo que diga Estados Unidos, va a una constituyente, se hizo y votó apenas un 38%, un 38, 42%. Que no es cierto eso, el porcentaje de votación. Yo pienso que hay busca el periódico El País de ayer, que hay un reporte de una firma encuestadora, Data-Análisis, que establece que solo el 19% participó y que las cifras son maquilladas. Pero procura un punto intermedio. La actual membresía de la Asamblea, a los que procura sustituir la constituyente, votaron 14 millones de personas. La principal autoridad electoral en Venezuela dijo que votaron 8 millones. ¿Qué ha pasado con esto? Tú me planteas en dos direcciones, el proceso y la actitud del gobierno dominicano. Yo voy a lo del gobierno dominicano primero. Yo quiero utilizar este programa para solicitarle formalmente al presidente Danilo Medina que dé manifestaciones claras y precisas de ser solidario con el pueblo venezolano. Porque yo tengo que reconocer de manera pública que el presidente Medina se comportó correctamente frente a una tragedia con el pueblo haitiano. Todos lo reconocemos eso. Terremoto terrible, las dificultades que han padecido los haitianos históricamente, el pueblo dominicano ha dado manifestaciones de eso. Los últimos gobiernos, el de Hipólito, el de Leonel, el de Danilo. Pero yo reconozco que frente al último drama de Haití, el comportamiento del gobierno dominicano fue el correcto. Ahora, el drama de Venezuela es un drama institucional, terrible, que ha generado una especie de franjas que salen todos los días de Venezuela porque no encuentran posibilidades mínimas de vivir. Y frente a eso, el pueblo dominicano, representado por el presidente de la República, tiene que dar manifestaciones de solidaridad. No solo marcando la diferencia en foros internacionales y asumiendo una actitud mucho más responsable, sino que hay que recordarle a los amigos que nos sintonizan que esos modelos de golpes constitucionales no son nuevos. Fujimori, en la cresta de la popularidad, cerró el Congreso. ¿Ustedes recuerdan eso? Porque entendía que su nivel de popularidad no era compatible con los niveles de disidencia que existían en el Congreso. Y cerró el Congreso. Y la comunidad internacional se hizo la vista gorda. ¿Y en qué terminó eso? En una dictadura. ¿Dónde está Fujimori? Preso. Entonces, doctor, lo que ha pasado... Pero no tomaríamos en cuenta los niveles de agradecimiento, vamos a decir, con ese, de Hugo Chávez para acá, cómo ha sido ese partido con nuestro país, vamos a decir, el chavismo
con respecto a nuestro país, su participación en la refinería, nada de estos aspectos lo debemos tomar en cuenta. Pero Michelle, si una sociedad no agradece, no se merece el respeto ni de sus ciudadanos ni de la comunidad internacional. Nosotros no estamos renunciando a nuestra condición de país agradecido, no solo por Petrocaribe. Venezuela ha servido como un referente siempre de ayuda al pueblo dominicano. Lo hizo Carlos Andrés Pérez en momentos importantísimos, pero hay que recordarle a la gente que la última sanción internacional que se le generó al gobierno dominicano fue producto de que Rómulo Betancourt fue tan solidario con las fuerzas antitrujillistas que aposentó en Venezuela. Y eso condujo a ponerle una bomba, y ahí se derivaron las sanciones internacionales a la República Dominicana, que terminó con el ajusticiamiento de Trujillo. Billo Frometa, hay que decirlo, un músico emblemático dominicano de origen, se fue a Venezuela y siento que hizo una contribución importante a la cultura musical venezolana. Todavía muchos venezolanos creen que Billo era venezolano, ¿no? Dominicano. Entonces hay una historia de solidaridad y nosotros no renunciamos a ser solidarios y agradecidos en la medida que nosotros estamos reclamando espacios democráticos, que en los foros internacionales la República Dominicana entienda, no por un problema personal ni de gratitud, es que lo que está pasando en Venezuela es una violación a la Carta Democrática, que fue una carta que se constituyó como un referente en materia de política internacional. ¿Tú sabes por qué? Porque le dieron un golpe de Estado a Hugo Chávez. O sea, el componente de Carta Democrática de respetar la expresión libérrima de los pueblos. Fueron ellos que lo sacaron. Fueron ellos que lo compusieron y lo determinaron como una fórmula de respeto a los gobiernos. A tal punto de que cuando a Zelaya le derrocaron, hay que recordarlo. Hicieron el librito. Y cuando a Lugo lo derrocaron, utilizaron ese recurso. ¿Y Maduro la desconoció? Lo que está pasando con Maduro actualmente es que está generando un mecanismo paralelo de sustitución de la Asamblea, en términos generales, bajo el ardid de una constituyente donde no participó la disidencia. Entonces doctor, eso no es justo. Doctor, nos quedan solo 2 o 3 minutos, pero usted que conoce tanto la historia venezolana, yo creo que no pasa una semana que yo no hago la historia de que usted siempre nos dice de cómo sale Hugo Chávez, el componente dinero, los precios del petróleo, los cambios de los líderes. Desenlace. Okay. Los posibles desenlaces. Uno, comunidad internacional, un acuerdo, que salgan por la buena, el otro, vamos a matarlo a tiros. ¿Qué usted ve? Yo creo que Maduro está jugando al todo. Esa es mi percepción. Al todo. Al todo. Lo que pasa es que él tiene un viento internacional que le favorece. Miren, si bien es cierto las sanciones del Departamento de Estado fueron anunciadas hace 2 días, yo debo decir que en términos institucionales, Shannon, que ha sido el subsecretario histórico para Asuntos de América Latina, ya solicitó su retiro. Él tenía 10 años manejando el tema de relaciones del Departamento de Estado con América Latina y él fue a Venezuela en 2 oportunidades. ¿Cuál es el otro problema? Que la Subsecretaría de Asuntos Hemisféricos, que siempre tiene el ojo puesto en América Latina, está vacante. Entonces, en la mecánica institucional, aunque hay sanciones ya económicas, hay otro tema que llama la atención. 9% del petróleo que consumen los Estados Unidos se lo compra a Venezuela. Y Maduro, que es torpe, también tiene algún nivel de destreza. Él quisiera que la sanción llegara al tema de la no compra del combustible. ¿Tú sabes por qué? Para utilizar los mercados internacionales a ver cómo el precio del barril se incrementa y él coge un aire. Hay que decirlo. Sí, porque con dinero mejora el gobierno. El 90% de las actividades económicas de Venezuela depende del sector petróleo. Y él está loco porque una sanción derive en un incremento del barril en el mercado internacional para él coger un aire. Esa es una jugada de carácter político. Ahora, ¿qué yo pienso? Que Maduro no está dejando otra opción que no sea que la comunidad internacional llegue hasta las últimas consecuencias con él. Pero ustedes vieron las imágenes de sacar a Ledesma y a López en la madrugada, con una estructura policial. Pero eso no es posible en el siglo XXI. Y yo repito, yo pido que el gobierno dominicano y el presidente de la República actúen como defensores de los valores fundamentales de la democracia. Bien. Vamos a ver cómo termina esto, ¿verdad? Ojalá termine bien, ¿eh? Bueno, bien, yo no veo. Bien no está, no puede terminar bien, doctor, porque un pueblo ahí pasando tanta crujía. Yo tenía la esperanza que ese desenlace que nos planteó don Jesús Seguía el otro día en su programa, yo lo vi, tiene varios días en eso, de que esto termine con un gobierno de un acuerdo nacional o algo así, pero
Parece que no, que Porque son dos posiciones extremas. vamos a jugar al todo. Dos posiciones extremas. Como comentario final, hay dos figuras que podrían ser parte de una transición. Los países que apuestan a la democracia organizan transiciones. Pasó en España y pasó aquí. Hay dos figuras. Si el chavismo no madurista prevalece, anoten el nombre de Henry Falcón. Si el chavismo No madurista prevalece, porque hay una confrontación interna. Sí. O sea, Luisa Ortega es chavista, Chavista, no pero madurista. no maduro. Henry Falcón es un punto intermedio entre ambos. Ese puede ser. Si prevalece el MUD, que es la mesa unidad del diálogo, Y Diosdado. no, Usted no lo es está que, ponderando. es que Diosdado Está muy es quemado. es la expresión de toda agresividad. Sí. Él es el más agresivo. Él es Lo mucho más odio. agresivo que Maduro. Es lo más odiado. Exactamente. Entonces, Pero es un poquito más inteligente, también es más... a mí me Bueno. llama la atención que en las sanciones internacionales, sobre todo al Departamento de Estado, el nombre de él no aparezca. Eso me dio una mala señal. que lo ponen. No lo ponen. No. No aparece. No aparece. Cosa En rara. los 13 no está él. No, no está. No está, Diosdado Cabello. No está. Raro. Ojo, ¿verdad? Sí, no está. Y en segundo lugar, si lo del MUD prevalece, como han sometido a sanciones a los líderes emergentes, Capriles está impugnado por los próximos 15 años. Y Leopoldo López ya lo devolvieron a prisión. Puede ser que Mendoza sea una figura de la transición. Mendoza, El empresario. transición y el otro. Henry Falcón. Henry Falcón. Mendoza es el de una de las cervezas, yo Sí, creo. claro, Sí. claro. Recuérdate que El los joven. norteamericanos tienen fórmulas similares siempre. En el año, lo doy como referencia, para las fuerzas de ocupación militar norteamericana en el país salir, la gente dice del 16 al 24, no, pero en el 22 le dieron a un empresario importante del país la capacidad de organizar su salida, Juan Bautista Vicini, en el país. Fue un empresario importante, validado por todos los sectores frente a una crisis, que le dijeron, organiza la transición. Y así se hizo. Así se hizo. Se hizo bien. Bien. Doctor, gracias. Gracias a usted. Siempre que está Guido aquí con nosotros, es un placer oírlo. Gracias, Y se gracias. nos queda cortito el tiempo. Gracias. Vamos entonces a hacer una pausa. Venimos inmediatamente, no se vayan. Gracias, doctor. Gracias.